Todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial desde hace un montón de tiempo, que si ChatGPT, que si qué guay es, que si todo, pero cuando me pongo a hablar con compañeros, con productoras que están haciendo trabajos para clientes de Publi o cortometrajes o creando largometrajes, les pregunto, ¿y tú cómo usas ChatGPT hoy? Y me dicen... Yo hoy aquí os voy a decir las 5 maneras principales que yo tengo hoy de usar ChatGPT gratis y que me ahorra horas y horas de trabajo. Es literalmente como tener a un empleado dentro de tu productora gratis. Así que vamos a ver esas 5 maneras para que ChatGPT empiece a trabajar para ti a la hora de grabar y editar vídeo. Dentro vídeo. La primera herramienta que vamos a ver es especial para creadores de contenido. Yo ahora mismo estoy haciendo un vídeo de YouTube sobre ChatGPT, pues voy a dejar que ChatGPT me diga cuál es la descripción más buena que puedo tener a la hora de SEO y palabras clave importantes y no voy a tener que mover un dedo. Así que nos metemos en ChatGPT, lo primero que hacemos es entrar en nuestro usuario porque esto es muy importante. ChatGPT aprende de lo que tú le dices, entonces va guardando la información que tú le vas pidiendo o cómo le vas modificando la información, entonces es muy importante que tengas tu usuario siempre, ¿vale? Si quieres hacerlo para muchas cosas, te aconsejo que tengas un usuario solo para grabación o edición de vídeo, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí lo tenemos. Lo primero que le he dicho es hazme una descripción de un vídeo de YouTube que habla de cómo usar ChatGPT a la hora de grabar o editar vídeo profesional. Busca las palabras clave de mayor impacto e introdúcelas en la descripción. Además, incluye las siguientes palabras clave: DaVinci, DaVinci Resolve, Adobe Premiere, Final Cut, grabación de vídeo, videografía. Le doy a Enter. Bueno, y aquí es donde la magia ocurre. Mirad lo que acaba de hacer ChatGPT. Ahora mismo me ha dejado una descripción que a nivel SEO es inmejorable, ya os lo digo. Esto se nota, desde que yo hago esto, mis vídeos los ven el doble de gente, así de primeras, en el mismo tiempo, el doble de gente. Así, sin más. Así que este es el primer regalito, ¿vale? Esto sirve para todo, ¿vale? Para todo vídeo que pongáis. Igual vosotros no estáis especializándoos en la creación de contenido para YouTube o redes sociales, pero yo he visto que muchos de vosotros que me seguís, pues de repente tenéis una productora y colgáis ahí vuestros trabajos. Esto os ayuda a posicionar ese vídeo para que lo vea más gente también. Así que siempre que vayas a poner en cualquier tipo de red social un vídeo que quieras que tenga un impacto, utiliza ChatGPT porque te hace el SEO él solito. Vamos con la siguiente. Bueno, y lo siguiente que vamos a ver es cómo trabajar con los subtítulos. ChatGPT te puede ayudar un montón y te ahorra horas y horas de trabajo. Yo ahora que estoy sacando un cortometraje a distribución y tengo que ponerle subtítulos e incluso en varios idiomas, esto es una maravilla. Bueno, pues tenemos un clip aquí de, bueno, un alumno que tengo yo en clases de cámara, que le ayudo a mejorar en su interpretación. Entonces, bueno, aquí ha hecho un monólogo del Club de la Lucha. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es transcribir el audio. Yo transcribo el audio, transcribir. Y aquí lo tengo, lo único que he hecho es darle al botón derecho, señalando el clip e irme a la opción de transcribir audio, transcribir, ¿vale? Y aquí, si veis, ya tengo todo. Mira, ya me lo ha transcrito, pero desde el puro subtítulo ya, ¿no? O sea, está aquí marcado con los códigos de tiempo y todo. Bueno, DaVinci nos hace los subtítulos automáticamente, ¿no? Entonces, todo esto que me lo puedo llevar a ChatGPT, ¿vale? Entonces me voy a ChatGPT y le digo, tradúceme. Al inglés voy a poner, pero podríamos poner a cualquier idioma, ¿no? Tú puedes traducir ahora en un clic los subtítulos al checo, ¿eh? Si quieres ir a un festival de cortometrajes en la República Checa, pues te va muy bien, por ejemplo, ¿vale? Y no tienes que hacer nada. Y antes esto era una movida. Oye, si te está gustando, dale a like y suscríbete. Y es que lo digo, porque es que si no lo digo no lo hacéis. Entonces, bueno, que si os está gustando, que le deis, anda, que os lo recuerdo, ¿vale? Muchas gracias. Subtítulos. Ahí lo tenemos. Sure. Here's the translation of... Vale, ahí lo tengo. I see a lot of potential. Vale. Está muy bien traducido, ¿vale? Entonces yo con esto ahora mismo podría ir directamente aquí y decirle que me saque los subtítulos automáticamente al DaVinci, ¿vale? O a cualquier programa de edición que tengáis, ¿vale? En línea de tiempo.
crear subtítulos a partir de audio. Los creamos, los está creando. Y claro, los subtítulos que nos creas son en español, ¿vale? Tenemos aquí la pista de subtítulos, pero nosotros podemos agregar otra pista de subtítulos, copiar literalmente esto encima, lo tenemos sincronizado igual. No, no está sincronizado igual, vale. Lo cojo y lo sincronizo igual, ¿vale? Lo dejo igual y ahora sí que está igual. Y lo único que tengo que hacer es ir ventana por ventana de subtítulos y hay mucho potencial, vale, I see a lot of potential. Corto, pego. Tú sabes la de horas que te puedes ahorrar así y esto lo haces en un segundito y de repente pues ya tienes los subtítulos en inglés. Ahí lo tenemos. Vale, la siguiente que os quiero enseñar no tiene que ver con la edición, sino más con lo que es la grabación de vídeo, ¿no? Pon que, bueno, puedes dedicarte a muchas cosas. Yo personalmente me dedico fundamentalmente a hacer vídeos promocionales de espectáculos y a hacer escenas, cortometrajes para actores, ¿vale? O para quien quiera, ¿no? También clientes de publicidad. Pero me dedico desde un punto de vista más cinematográfico. Pero, por ejemplo, pensar que de repente me sale una boda. Un amigo sabe que yo tal y quiere que le haga una boda. Y nunca he hecho una boda, ¿no? ¿Vale? Entonces ChatGPT te puede ayudar perfectamente. Mira esta maravilla. Hazme un plan de rodaje para una boda. Esto es maravilla. Plan de rodaje para una boda. Preproducción. Ya te dice la preproducción, ¿vale? Una semana antes de la boda. O sea, ya te dice la reunión que necesitas, ir a la localización, revisión del equipo, 2 días antes de la boda, que tengas todo el equipo. También le puedes decir que te haga una lista del equipo después. El día de la boda, mirar por favor, o sea, de 9 a 10 y media, que sí, que luego cambias las horas en función de lo que sea, pero tienes un plan de rodaje que te va a dar una seguridad para algo que no tenías ni idea. Con esto, si tú sabes grabar, vas a grabar un pedazo de vídeo, ¿vale? Porque esto es lo que te faltaba para grabar bodas, ¿vale? Entonces, me parece algo increíble, ¿vale? Y creo que debemos seguir usándolo. Mira, todavía está escribiendo, es que es increíble. Notas adicionales. Asegúrate de tener baterías y tarjetas de memoria adicional. Llevar equipo de iluminación portátil por si es necesario. Tener un asistente, ser flexible y estar preparado para... Bueno, es que es increíble. Es increíble que pueda tener un plan de rodaje tan bien hecho. Así que esto a mí me da mucha tranquilidad. Pero hazme un plan de rodaje para grabar una mansión. Esto nunca lo he puesto, ¿eh? Lo estoy probando ahora, a ver qué dice. Reunión con el cliente. Mira, también, mira, pues esto es una cosa que a mí me interesaría hacer alguna vez, ¿eh? Nunca se ha hecho un vídeo ahí de una super mansión ahí, rollo con Steady, con drones, ¿no? Que eso estaría muy bien. Pues mira, por ejemplo... Exterior de la mansión, de 8 a 9, fachada principal, jardín, entrada, detalles arquitectónicos, tomas aéreas. Te está diciendo los planos que tienes que hacer, es que esto es muy fuerte. O sea, con esto tú vas y te vas a hacer un pedazo de vídeo. Es que está muy bien, está muy bien. Piscina, gimnasio. Tengo que deciros que lo he probado para cortometrajes y ahí yo no lo veo tan bien, claro, porque él no puede ver... ChatGPT todavía no puede ver la dificultad técnica que puede tener una producción un poco más compleja, ¿eh? Igual una escena necesita más tiempo, pues por actores, por lo que sea, ¿no? Pero lo he hecho y me ha dado la estructura y simplemente pues aquí pongo un poquito más de tiempo y aquí pues le pongo un poquito menos. Utilizo 2 minutos para modificar un plan de rodaje ya hecho en vez de pasarme pues 1 hora, 2 horas haciendo uno yo solo. Bueno, pero no solo esto sirve a nivel de producción. Tú, por ejemplo, pon que estás haciendo cualquier tipo de trabajo en el que ya tienes un equipo, ¿no? Ya sea un cortometraje, una publicidad, lo que sea. Tienes ya mínimo 7 personas, actores, lo que sea. Bueno, vale, perfecto. ¿Y el catering qué? Muy fácil. Le dices a ChatGPT, hazme un catering barato, barato, porque queremos seguir ganando dinero con esto, ¿no? Vale, hazme un catering barato y rico para un equipo de 20 personas, un día de rodaje en exteriores. Tacatán. Catering económico y delicioso para un equipo de rodaje de 20 personas en exteriores. Desayuno de 8 a 9. Café, té, jugo de naranja, comida, bagels con diferentes opciones para untar, croissants, almuerzo, comida principal,
Esto es una maravilla. Te está diciendo todo, ¿vale? Y tú dices, o sea, ya te está haciendo todo el menú, ¿vale? Y es muy barato. Es muy barato, ¿vale? El menú que te está haciendo es muy barato. Es algo que tendrías que haber pensado 2 horas para un rodaje igual o más, irte al súper, volverte loco, pues aquí lo tienes, ¿vale? Notas adicionales, empaque, alergias y preferencias dietéticas e hidratación, ¿vale? Entonces yo ahora le digo, hazme una lista de la compra para el catering que me has propuesto. Es que es como tener uno de producción trabajando para ti, o sea, no para todo, ¿no? Pero para muchas cosas de repente tienes como un asistente de producción aquí. Mira, ahí lo tenemos. ¡Hala! Yo ya con esto me voy al súper y lo tengo claro. ¿Vale? 40 botellas de 500 mililitros, 40 latas de tal, 2 paquetes de mantequilla, 20 unidades de croissant, 20 bagels. O sea, ¿tú sabes la de horas que nos acabamos de ahorrar con esto? Esto es una maravilla. Dime en comentarios si tú tienes alguna más y hacemos más vídeos sobre esto. Cómo usar la inteligencia artificial gratuita para que empiece a trabajar para nosotros a la hora de grabar y editar vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. Soy Manu Cuevas y esto es Escuela de Videografía.